Hola, hola, hola. Bienvenidos, bienvenida a ¿Cómo quieres que cuente estrellas? Hoy, ¿de qué vamos a hablar? Hoy os traigo una peli. No. Hoy os traigo un libro. No. Hoy os traigo una serie. No, pero ya va siendo hora. Hoy os traigo un cómic. Un cómic muy especial, basado en un hecho bastante anecdótico de la España de los años 80. Un hecho que además yo conocía, pero que me he encontrado con la sorpresa de que la editorial Cascaborra lo ha publicado. Y bueno, es bastante curioso. El cómic en cuestión se titula Hay que arreglar lo de Dinamarca. Fuera de las colecciones habituales a las cuales nos tiene acostumbrado la editorial Cascaborra, Hay que arreglar lo de Dinamarca viene de la mano de Román López Cabrera, tanto en el guión como en el dibujo, como en el color. Este hombre hace de todo. Román López Cabrera le da a prácticamente todas las tablas dentro del cómic. Yo os recomiendo, dentro de la propia editorial de Cascaborra, sus cómics 1643 Rocroi, que creo que era el octavo de la colección Historia de España en viñetas, creo recordar. Y también fuera de colección tiene Miguel Hernández, Piedra Viva, junto a Marina Armengol Más, que es su acompañante, aquí la vemos en portada, su acompañante en cuanto al color, y que también colabora, pues como digo, en Miguel Hernández Piedraviva, que es un cómic de unas 120 páginas muy recomendable sobre la vida, obra y muerte del autor, del poeta universal Miguel Hernández. Bueno, Hay que arreglar lo de Dinamarca es una historia que quizás no todo el mundo conozca. Es una historia muy curiosa, como digo, muy curiosa, anecdótica, pero muy curiosa. Y es que en noviembre de 1809, el pueblo de Huéscar, en Granada, le declaró la guerra a Dinamarca por una real orden de la Junta Central Suprema, que actuaba en nombre de un Fernando VII quitado de en medio por Napoleón y sustituido por su hermano, el hermano de Napoleón, José I, conocido igualmente con el sobrenombre de Pepe Botella. Aunque yo siempre he leído que el hombre era abstemio, pero bueno, los chascarrillos de la época le llamaban Pepe Botella. Entonces, aquella declaración de guerra del pueblo de Huéscar, en Granada, al reino de Dinamarca, más simbólica que otra cosa, y caída después en un largo olvido, fue recuperada en 1981 por un artículo del archivero de Huéscar, Vicente González Barberán, que dio casualmente pues con ella, con la declaración de guerra digo, y que en un artículo titulado Hay que arreglar lo de Dinamarca, que además coincide con el título del cómic, que además tuvo cierta repercusión y carcajada generalizada en la época, yo creo que tanto a nivel nacional como internacional, pues pedía un acuerdo de paz, llegar a un acuerdo de paz con los daneses, que lógicamente no tenían ni idea de que casi 200 años antes un pueblo de Andalucía, un pueblo de España, les había declarado la guerra. Entonces, bueno, este cómic trata precisamente sobre cómo el archivero descubre todo el tema de la declaración de la guerra, nos pone en las primeras páginas un poquito en contexto y está dedicado simple y llanamente a aquella anécdota y la manera en que el pueblo de Huesca resolvió con el reino de Dinamarca aquella cuestión, hermandándose desde entonces en paz, cordialidad y armonía. No deja de ser, como digo, un cómic curioso, un cómic que se lee muy de seguido,
te lo vas a terminar prácticamente enseguida, 54 páginas. Se echa de menos, quizás, se echa de menos algunos extras. Es cierto que viene al principio pues un prólogo bastante interesante que nos pone un poquito, digamos, en la vía de lo que vamos a leer, pero sí se echa en falta quizás pues fotografías de la época al final del cómic o alguna cosilla relacionada con todos los hechos. Eso, de todas maneras, la falta de esos extras no desmerece la lectura, ¿vale? Ya hay momentos en los cuales pues no he podido evitar soltar alguna pequeña carcajada. Pero bueno, Hay que arreglar lo de Dinamarca, de Román López Cabrera y Marina Armengol Más. Es mi recomendación para vosotros. Si lo leéis, ya me diréis qué os ha parecido a vosotros.